Bien. Entonces, me termina de dictar quien me estaba ayudando con este ejercicio. Dice antes del 1, ahí está el 0. Hay el 7 y el 5, pero del 0. En la otra columna. Ya, ahorita lo vamos a aumentar, gracias. Sí. Si no, aquí hay un 7. Y aquí hay un 5. Perfecto. Ya. Ya, ¿quién me estaba ayudando, por favor, para darle oportunidad? Yo El 1 que teníamos. Ya cambiamos de... Ahí, estás ahí. 10, diré 2 onces. Ya, 2 unos entonces, ¿no? Un 0, dice. ¿Perdón? Es un 10. Ya, 0 y 2 unos, ¿no? Sí. Ya. 0, 2 unos. Un 3, un 4. Ya. 3 5 3 5 más, ya. y un 8. 3 5 dices, ¿no? Sí. Ya, bien. Vamos a tener que reducir este. De 5 y un 8, ya. En el 2 es 6 ceros. 6 ceros. Sí. Ya. 2 5. Ya. ¿Qué más? El 3. En el 3 es 3 ceros y un 6. Y en el 6 es un 3. No tenemos nada en 4, no tenemos nada en 5. No. Y solo tenemos en 6. Sí. Ya decías. 3. En el 6 que tenemos 3 ceros. No, solo un 3. Ah, ya sí, 62.95 redondeado, ¿no? Sí. Ya, entonces como ven, esa es la representación que tenemos de estos dos diagramas. Como hemos visto, nosotros podríamos, ¿no?, girar esto para ver sobre todo cuál es el sesgo, ¿no?, que tienen los mismos. Ah, ¿cuál era tu nombre, perdón? Saraí.
Voy a anotar. Nina eres, ¿no? Sí. Ya, gracias. Por si acaso tu asistencia de la última clase la vamos a corregir ya. Se me ha ido, he visto todos los nombres de la parte izquierda. Un Ah, ya le hice. poquito más a la derecha, no lo notaba, vas a disculpar ya. No, no hay problema, dice. Ya. No estoy grabando la sesión, se va a grabar igual esto, siempre recolecto los puntos que estamos ahí. Nelfi Torres, escucha. Reconéctense pues más antes. Nelfi, ¿cómo puedes recién reincorporarte? No, y mire, ese es el punto, ¿no? Por eso he puesto sala de espera. Tienen que volver rápido, pues chicos. Ya, entonces, a ver, viendo los diagramas, ya saben, girándolos un poquito, 90 grados hacia la izquierda, se asemeja a la forma de un histograma, ¿no? Entonces, a ver, Lindsay Arce, mirando el de las 100, ¿qué me puedes decir de este? ¿Dónde está sesgado? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Ya lo hemos girado, se supone, 90 grados a la izquierda, ¿no ve? Entonces, estos serían el 4 y el 5, los que tienen una mayor frecuencia de datos, ¿no? Entonces, a la izquierda de estos están obviamente tres columnas, ¿no? De uno, 2 y 3 con la mayor parte de los datos, ¿cierto? Ya, gracias. Y en este, Lindsay, ¿dónde tendríamos el sesgo? ¿Hacia la izquierda o la derecha? Hacia la derecha porque ahí están los menores. A ver, se supone que la barrita con mayor frecuencia o mayor altura sería el uno, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Ya, entonces tú dices tienes sesgo a la derecha, ¿por qué? Porque tienes más valores, ¿a dónde? ¿En qué columna? Sería hacia la izquierda porque hay más valores en el cero. No, hacia la derecha está bien porque hay el 2, el 3 y el 6. Y el 6, ¿no? Cierto, ¿no? Si tú dices sí, obviamente solo a la izquierda hay 5 y 7 del cero, ¿no ve? Sí, está muy bien. Entonces está sesgado hacia la derecha, ¿no? No son simétricos, podríamos decir. Muy bien, gracias. Se registra entonces. Ya. Como han podido ver, tal vez, si es que no han curioseado, lo van a tener ya pronto. Les voy a dar el instalador y la base de datos. Este mismo ejercicio del 26 tenía una base de datos para procesar, ¿no? Aquí dice broker, dice, ¿no? Web archivo. Entonces hay la posibilidad, fíjense, que yo haga, perdón, un diagrama de tallo Yoha correspondiente con el Minitab, ¿sí? Entonces, en la base de datos, este ejercicio se llama broker. Lo tenemos ahí, o sea, ustedes lo van a ver igual. Ya les he dicho, va a haber una clase grabada por lo visto en Minitab para que tú tengas en el Minitab una herramienta para el examen del siguiente sábado. Yo no puedo controlar cómo o qué van a procesar. Tal vez utilicen Minitab, tal vez hagan a mano. Todo lo tienen que hacer ahí en su computadora, ¿no? Tal vez exija que lo que procese en Minitab me lo envíes ya, pero veremos si todos pueden tenerlo y demás, ¿no? Se supone que ya en una etapa de post-confinamiento, sí o sí tienes que conseguir tu computadora para el software. Ya no estamos encerrados, ¿no? Eso nos han dicho, sobre todo de dirección. Bien, entonces tenemos ahí la base de datos. Yo pongo gráfica, pongo tallo y hoja, y puedo procesar tal vez las dos a la vez. Vamos a ver si por defecto tiene un incremento de 10 o de cuánto, sí. Entonces, fíjense, estos son los diagramas de tallo y hoja. ¿Qué hace el programa?
Obviamente, fíjense, no has redondeado aún, pues, no has redondeado aún los valores, por eso tú tienes quizá algunos otros datos que te llaman la atención, ¿sí? Los vamos a redondear y los vamos a volver a reprocesar, ¿ya? Esto es 25, esto es 13, esto es 50, esto es 10, esto es 40, esto es 30. Sí, ya no tengo decimales en la primera columna. Ya no, ¿no? Pues aquí hago lo mismo. 30, aquí hay 11, aquí hay 25, aquí hay 30 de nuevo, aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20, 62,5, 63, 11, 30, 15, 13, 20, 25, 18, 20, otro 20. Vamos a ver, vamos a reprocesar el diagrama. Está Yoyoja, metemos los dos que ya están aquí. Recortar valores atípicos, ¿qué quiere decir? Que no me los va a mostrar. Por ejemplo, es un valor atípico según el diagrama que hemos hecho manualmente. Este 3 en 6, pues, ¿no? Porque como ven es solo un datito. La mayor parte de los datos están concentrados en 0, 1, 2, 3, ¿no? Y que aparezca un 63, rarito. Entonces, si yo pongo recortar valor atípico, no lo vería ya el 6, solo vería esta porción. En este caso, en la primera, en 100, en 100 shares, como ven, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que hubiese un 6, un 7. Ese también sería un valor atípico, pero no hay un valor atípico aquí en el de 100. En el de 500, un valor atípico es este de 63. Ya lo voy a reprocesar. Sí, y como ven, sí, aquí ya tenemos algo más concreto. Dice, ¿y qué es el número que está al lado del tallo? Entre paréntesis hay algunos. ¿Cuál? Ese, ¿A ese, este? No, simplemente está sí, haciendo ese. una contabilización de cada filita que ha procesado por si acaso. Aquí, por ejemplo, el de ciencia y dice 103, ¿no ves? Te vas a fijar. Has debido ver en el texto, sobre todo, dice que no hay una forma definitiva para procesar muchas veces el diagrama, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser que en la configuración del diagrama esté establecido que se va a partir cada rama, por ejemplo, de 0 a 5 y de 6 a 9. Entonces, por eso hay una doble fila de 103 y 177. Ya es como si yo partiese la rama nomás. ¿Te das cuenta? 103, 177. Se puede hacer eso también en el diagrama. A veces dice, una forma de no cargar tanto las hojas es dividir aquellos que están entre 0 y 5 y luego de 6 a 9. ¿Me entiendes? Lo que he hecho ahorita. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, por eso ves doble 1, ¿no ve? Entonces, si yo hiciese doble fila, por ejemplo, de este 2, que tendría 2, 4, ¿sí? Porque es de 0 a 4, ¿no? 0 a 4 creo que está tomando. Y luego de 5 hacia adelante, ¿sí? Los vas a ver en el Minitab que dice 214 y 255. ¿Te das cuenta? En el 3, por ejemplo, en el 3, como ven, de 0 a 4 hay estos dos ceros. Y luego sería 559. Entonces hace una doble fila de 3, fíjense. 300, 3559. ¿Está bien? Entonces, no hay una forma definitiva a veces de hacer un diagrama de Taylor-Johann, ¿no? Y como ves aquí, se reitera, pues, ¿no? Lo que se está haciendo en términos de aquí del diagramita, ¿no? Con un dato atípico a 3. ¿Sí? Obviamente en el videito que les ponga, vamos a configurar algunas de las cositas, pues, ¿no? Para incrementar. Si el incremento es la decena, debería poner un hito, tal vez. Aquí está más recortado, ¿no? Ahora sí lo ves. Solo quiero que me haga decenas, le he dicho. Y ahora sí está tal cual hemos hecho.
¿Lo ves? Hola. Ahora sí está igualito. Sí, está bien, dice. ¿Lo ven? Ahora está igualito al que hemos hecho. Ya, esto por si acaso son iteraciones del programa nomás. Ya, este es el diagrama de Taiyo Yoshito. Aquí que dice, por ejemplo, he contado de los que tienen 2 por decena, 8, dice, ¿no? Aquí hay 8 datitos. ¿Está bien? Entonces, este se parece más, ¿lo ven? Poniendo decenas. Igualito, entonces hemos hecho bien. Entonces, si procesas el Minitab, el diagrama de Taiyo Yoja, fíjate, solo tienes que ir al menú, configurar y ver, y me dictas, pues si yo te estoy preguntando algo de un diagrama de Taiyo. ¿Está claro? Ok. Entonces, como ven, hemos finalizado esa sección. Me imagino entonces que no hay más preguntas. Eran solo 4 problemitas de esta parte, de diagramas de Taiyo Yoja. Lo que nos restaba, sobre todo, es analizar las tabulaciones cruzadas y los diagramas de dispersión. ¿Ya? ¿Sí? Esto, como ven, es bastante sencillo, sobre todo porque, sobre todo la parte de los diagramas de dispersión, solo podemos, sobre todo, ¿no? De forma virtual, resolverlos vía software, ¿no? Y con eso terminaríamos el tema. Ya todo el tema, por si acaso, este va a entrar al examen. Entonces, veamos rapidito esto de las diagramas de doble entrada, que es bastante sencillo. Es resumir nada más. Ya tenemos todavía 5 minutos. Las tabulaciones cruzadas y los diagramas de dispersión son obviamente un último acápite en lo que se refiere a presentaciones tabulares y gráficos de los datos que pueden existir en la estadística. Pues. Sobre todo en las tabulaciones cruzadas se está describiendo la relación que puede existir entre dos variables como tal. Las variables, ya saben, pueden expresar datos cuantitativos y o cualitativos. Entonces tú vas a encontrar tablas cruzadas que relacionan un dato cualitativo con cuantitativo, cuantitativos entre sí o a veces cualitativos entre sí. Entonces la tabulación cruzada no es otra cosa que un resumen de datos para dos variables. Dice, considere la calificación de calidad y precio de comidas para una muestra de 300 restaurantes en un área de Los Ángeles. La calificación de calidad es una variable cualitativa, con categorías que van de bueno, muy bueno y excelente. El precio, dice, de la comida es una variable cuantitativa. Entonces, las calificaciones, como ven, se distribuyen en bueno, muy bueno y excelente. Y el precio de las comidas son una variable cuantitativa, ¿no? Que sobre todo está expresada en una escala de intervalo porque los precios son de 10 a 49 dólares. Se ha obtenido lo siguiente, fíjense, los 300 restaurantes, como ven ustedes, se han organizado en una tabla de doble entrada donde estamos, sobre todo en función a la calificación de calidad, estoy estableciendo cuántos restaurantes están dentro de estos intervalos, ¿sí? En cuanto al precio. Esto, como ven, si es cuantitativo, quiere decir que hay 4 clases, ¿sí? 4 clases en las que está organizada la variable cuantitativa. De 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 y de 40 a 49. Pues estoy contabilizando de forma cruzada cuántos de calificación buena, por ejemplo, están entre este precio, cuántos de muy buena en este otro precio, y así sucesivamente. Lo que tienes que fijarte en una tabla de doble entrada, sobre todo, es que, fíjense, existe una sumatoria de filas. Fíjense, un total de filas, 84 para esta fila de buenos, muy buenos 150 y excelentes 66. Y también hay un total de columnas, 78 para los de 10 a 19 dólares, 118 para 20 a 29, 76 de 30 a 39 y de 40 a 49 28. El total, por si acaso, de filas y el total de columnas siempre debe ser igual. Fíjense, si tú sumas estos números en verde, 300. Si sumas estos números en rojo, igual 300. Que obviamente va a ser igual al número de datos, o en este caso, elementos de los cuales se han extraído los datos en términos de número de restaurantes. ¿Ya? Entonces, ¿no? Mucho ojo. A partir de una tabla cruzada, nosotros podemos disgregar los datos para construir a partir de la variable cuantitativa, o a partir, en este caso, de la variable cualitativa calificación, una distribución de frecuencias para cada una de las variables. Fíjense, dice los márgenes derecho e inferior, este es el margen derecho, y el rojo, lo que está en rojo es el margen inferior,
de la tabulación cruzada proporcionan por separado la distribución de frecuencias para la calificación de la calidad y el precio de la comida. Calificación de la calidad, variable cualitativa. Precio de la comida, variable cuantitativa. Si te fijas y utilizas, por supuesto, ¿no?, el total de filas, o margen derecho, si tú quieres, tú puedes elaborar lo que significa una tabla de distribución de frecuencias, en este caso relativa y porcentual, para la calificación. Tú dices 84 entre 300, eso sale 0,28%. 150 entre 300, eso sale 0,5. 66 entre 300, eso sale 0,22. ¿Sí? La sumatoria de frecuencia relativa es obvio que va a salir 1. Y si llevas la relativa a lo porcentual, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 100, ¿verdad? Ya, entonces repito, ¿no? Simplemente estamos utilizando el margen derecho, por ejemplo, para decir 84 entre 300, 0,28. ¿Sí? El primer resultado y así sucesivamente. Ahora, el margen inferior, pues, ¿no? Es básicamente el resumen de las clases, y las clases representan a la variable cuantitativa precio. Entonces, una tabla de distribución de frecuencias para el precio de la comida fácilmente se puede elaborar usando, ¿sí?, el total de cada columna y dividiendo nuevamente entre 300. Por decir, ¿no? 78 entre 300, que es igual a la frecuencia del precio de la comida, que está entre 10 a 19. 0,26 dice, ¿no ven? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces una tabla cruzada me permite, como la información está condensada, también poder disgregar la información y establecer una distribución de frecuencias. Si tú quieres, a partir de esta, un gráfico correspondiente de cada variable por separado. Ahora bien, fíjense, se supone que muchas veces la conversión de las entradas en una tabulación cruzada se puede determinar en lo que se llama un porcentaje de fila o un porcentaje de columna, para obviamente apreciar en términos porcentuales qué número o qué porcentaje, ¿no?, de cada una de estas categorías tiene, pues, en particular un precio determinado. Fíjense, los porcentajes de fila en este caso se obtienen al dividir cada frecuencia entre su total de fila. Si yo quiero sacar una tabla que me exprese porcentajes de fila de esta misma tabla cruzada, yo utilizo cada uno de los datos que están por dentro de la tabla cruzada y lo divido entre su total de fila. Y así voy a hallar los porcentajes de fila. Fíjense, 42 entre 84, ¿sí? Esto me da obviamente 0,5, que si multiplico por 100 me da 50. Entonces, ¿qué significa este 50? Que evidentemente, aquellos restaurantes que tienen una calificación muy buena, ¿sí?, tienen un precio de 10 a 19, ¿sí?, son el 50%, ¿sí? Lo cual obviamente me da, pues, una pista que generalmente los alimentos más baratos en este caso son aquellos que tienen calificaciones solamente de buenos, ¿no? La calificación más baja. Y si te fijas, ves las que tienen categoría excelente. Aquellos restaurantes que tienen la mayor calificación generalmente son aquellos que tienen, ¿sí?, el precio más alto. ¿De dónde salen cada uno de estos numeritos? Estamos haciendo porcentajes de fila, por si acaso. Imagínense, a ver, yo quiero saber cuánto es el porcentaje de fila de aquellos restaurantes que tienen calificación excelente y tienen el mayor precio. 22, dicen, ¿no ven? 22 lo divido entre su porcentaje de fila, que es 60, entre su total de fila, perdón, que es 66, un tercio, ¿no? Lo que es igual a 33,3333, ¿sí? Si tú multiplicas por 100, 33,33, lo redondeo a 4, ¿sí? Entonces, fíjense, ese es el porcentaje de fila de cada uno de ellos. Entonces, para llenar la misma tabla cruzada, pero con porcentajes de fila, tú utilizas cada uno de los elementos que están por el interior, ¿sí?, en cada fila, y lo divides entre su total de fila.
En este, por ejemplo, 64 yo debo dividir entre 150. Así yo voy a hallar ese porcentaje. Es 42,67, ¿no? O 7, como dicen. Entonces, como ven, las tabulaciones cruzadas también pueden elaborarse, ya sea cuando ambas variables son cualitativas o cuantitativas. Al usar las cuantitativas, primero se deben crear las clases para los valores de la variable como está aquí ya organizado. Así como se sacan los porcentajes de fila, yo también podría sacar los porcentajes de columna para expresar qué cosa, ¿no? El porcentaje, ¿sí?, de restaurantes que, por ejemplo, tienen un precio determinado, ¿sí? O sea, en un porcentaje de fila, lo que importa más es expresar la información que está en la fila, es decir, sobre la variable cualitativa. En este caso, yo digo, a ver, hay un 50% de todos los restaurantes que tienen una calificación buena, ¿sí? Y justo están en estos de 10 y 19, 47 están aquí y demás. Los que tienen muy buena, como ves, son generalmente un 42,7%. ¿Sí? Y así sucesivamente. El porcentaje entonces de fila expresa el sentido de la información por fila, ¿sí? Los muy buenos, perdón, fíjense, los buenos generalmente y baratitos son el 50%. Los excelentes y muy caros, el 33%. Aquí hay un nivel medio, ¿no? Los excelentes y de 30 a 39 son 42,4%. Bien. En las tabulaciones cruzadas se detecta lo que se llama la paradoja de Simpson. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la información que tú tienes de forma agregada, es decir, junta, al ser desagregada, arroja conclusiones contradictorias. Fíjense, en el ejemplo tú tienes el análisis de los veredictos de dos jueces en dos cortes distintas. El primero se llama juez Ron Lockett y Dennis Kendall, dice el segundo. Algunos de los veredictos que emitieron se revocaron. Para cada juez se elaboró una tabulación cruzada, no agregada, dice, con base en dos variables. El veredicto, certificado revocado, y el tipo de tribunal, que puede ser primera instancia municipal. Pues fíjense, en la primera parte de esta figura de la imagen, tú tienes que para cada juez, tú tienes los veredictos ratificados ratificados y revocados en cada uno de los tribunales donde ellos han actuado. Claramente lo que ves tú aquí, ¿sí? 29 casos ratificados en tribunal de primera instancia y 100 en tribunal municipal, haciendo un total de 129. Y para revocados, 3 se han hecho en primera instancia y 18 en municipal, con un total de 21. El total de casos que han atendido este primer juez es 150, que tú puedes ver tanto en margen derecho como en inferior, da el mismo total, 150 casos que ha atendido el primer juez. El otro juez, como ven, también tiene, sí, su tabla cruzada, donde se ve tanto los veredictos ratificados y revocados por tipo de tribunal. ¿Cuántos casos ha hecho este? 125. Entonces, de forma desagregada, mirando uno y otro por separado, tú puedes ver, por ejemplo, que el juez Lockett, ¿sí?, tiene un 91% de veredictos que han sido ratificados, tanto en tribunal de primera instancia como en tribunal municipal. Entonces tú dices, parece que este juez, por el 91% comparado al 90% y el 85% comparado al 80%, es el juez que se equivoca menos, es decir, sus fallos no son revocados, ¿sí?, de forma desagregada. Pero si agregas la información de estas dos tablas para juntarlas, tú dices, a ver, voy a ver cuál es el porcentaje de estos en una sola. Y observas que claramente aquí, de los 150 casos, el Lockett tiene 86 ratificados y 14 revocados. Mientras que el juez Kendall tiene 110 ratificados y 15 revocados. Los porcentajes así, aquí son los que nos importan. Y resulta que el juez Lockett, de sus 150, solo tiene ratificados, fíjense, ya no importando en qué tipo de tribunal, solo 86, mientras que Kendall tiene 88. Entonces, ¿qué podrías decir tú acá? Resulta que evidentemente el juez Kendall parece ser el mejor en este caso. ¿Por qué?
porque está agarrando solo, ¿sí?, los totales, en este caso, de fila. Le está interesando, sin importar el tribunal, que él ha sido ratificado en sus decisiones 110 veces y solo 15 se han revocado. Entonces, 110 entre 125 es lo que da 88%. 15 entre 125 da 12. Entonces, parece ser de forma agregada que el juez Kendall es el más eficiente. Contradicción con lo que se veía en la primera conclusión al analizar de forma desagregada dichos datos. Esto se conoce como la paradoja de Simpson. La conclusión o interpretación puede revocarse. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, generalmente sucede en tabulación cruzada. Finalmente, sí, fíjense, la relación entre dos variables se puede llevar a cabo a través de un diagrama de dispersión. Que básicamente, ¿qué es? Tomar coordenadas en términos de variable. Si obviamente tú tienes una variable expresada, por ejemplo, a través del tiempo, aquí tenemos, ¿no?, las ventas, dice, ¿no? En cuestión de, dice, niveles de venta versus números de comerciales utilizados. Tú describes una variable en un eje, la otra variable en un eje, ¿y qué haces? Simplemente pones, ¿sí?, los puntos de coordenadas que corresponden. Se supone que cada variable tiene su propia escala en cada uno de los ejes. ¿Y qué obtienes? Obtienes una nube de puntos. La forma en cual los puntos se ubiquen en el plano indica el tipo de relación que puede existir entre las variables, que muchas veces se puede aproximar con una línea de tendencia, como ven ustedes acá. Entonces, un diagrama de dispersión indica que puede haber una relación positiva entre variables, como en este caso, el número de comerciales que se emiten versus el volumen de ventas que tú tienes, y que pareciera indicar que a mayor cantidad de comerciales emitidos de un producto o de servicio, mayor va a ser el nivel de ventas. Está claro que la relación que hay entre variables no es perfecta. Las aproximaciones son aquellas que obviamente me muestran y nos sugieren qué tipo de relación puede existir. Estos son los tipos de relaciones que ustedes tienen que identificar simplemente. Si los puntos están muy cercanos alrededor de una línea de tendencia positiva, la relación es positiva, como ven ustedes. Hay una relación positiva. Si los puntos están de forma muy caótica, cercanos, por ejemplo, a una línea de tendencia horizontal, la relación no existe. ¿Sí? Dice aquí, sin relación aparente. Y si tú tienes los puntos, obviamente, dispersos alrededor de lo que se conoce como una línea de tendencia, ¿sí?, que en este caso, ¿sí?, está descendiendo, una línea de pendiente negativa, la relación obviamente puede calificarse como negativa. ¿Ya? Estos son patrones que tú tienes que identificar al ver un diagrama de dispersión. ¿Sí? ¿Cómo se elabora un diagrama de dispersión? Se los voy a mostrar obviamente en el Minitab para simplemente interpretar. ¿Ya? Finalizo con eso, por favor. Me dan unos segunditos. Para bajar de Simpson. Y a ver. Tabulación cruzada vamos a hacer. Obviamente en software nomás tiene sentido tener un diagrama de dispersión. Y aquí dice dos variables tienes, ¿no? Scatter, a ver, scatter, dice, número 30. ¿Ya? ¿Cómo se elabora un diagrama de dispersión de dos variables en Minitab? De la siguiente forma. Abrimos el archivo donde tengo los datos, o tengo los datos ya en la hoja. Se escribe al igual que un Excel, por si acaso, columnas y valores, ¿no? Aquí dice observaciones, son 20 observaciones, donde tienes una observación para la variable X y una observación para la variable Y. Yo voy a hacer una gráfica de dispersión, ven ustedes ahí, dice gráfica de dispersión, simple o también con regresión, con línea de tendencia. Lo haremos con una línea de tendencia. Nuestro siguiente tema, por ejemplo, es regresión lineal, nos va a servir mucho tener esa idea. ¿De qué variables? A ver, la variable Y es obviamente la que está aquí con Y, la meto así. La variable X la meto haciendo doble clic donde dice X. Ya le voy a dar directamente a aceptar para no perder minutos, segundos valiosos. Y me va a dar un diagrama de dispersión. Pues a partir de la elaboración de un diagrama de dispersión y observando esto,
yo claramente, ¿qué puedo ver? A ver, alrededor de la línea de tendencia se encuentran la mayor parte de los puntos, ¿sí? Entonces yo digo, se supone que si tiene, sobre todo, aproximación de los puntos a esta línea de tendencia negativa, aquí hay una relación negativa entre la variable X y la variable Y, ¿sí? ¿Qué puede decirnos eso entonces? Que hay una relación inversa, ¿sí? Entre dos variables, en este caso. A ver, imagínense, ¿qué sería X? X es el número de horas que tú destinas a las redes sociales, ¿ya? O a jugar jueguitos en línea. Y Y es obviamente, ¿sí? Vamos a decir, tus calificaciones. Entonces, menos horas dedicadas a las redes sociales o a los juegos, mayor nota que yo tengo, ¿no? Entonces, es una relación negativa entre estas dos variables. ¿Ya? Como les digo, esto sería muy pesado elaborar de forma manual. Entonces, sí o sí, ustedes van a tener que elaborar esto en un diagrama de dispersión usando el software. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar. Estamos obviamente en ese sentido. Ustedes tienen mis diapositivas hace rato, pueden terminar de repasar el tema. Hemos terminado este tema. Y hasta aquí sería, pues, ¿no? Nuestro examen del día sábado, primer parcial. Entonces, por favor, va a haber una asignación de ejercicios de esta última parte, como práctica, sobre todo para que estudien. ¿Sí? Y les voy a dejar, obviamente, para el lunes, que no vamos a pasar clases. Si quieren, el martes lo ven. No usen su 21 de septiembre si quieren, pero va a estar ahí el material. Vean cómo se hace todas las secciones que hemos hecho, principalmente de este segundo tema, en Minitab. ¿Sí? Les voy a dar un resumen, así un videito, donde tú vas a practicar a través igual de una práctica que no va a ser para el examen, ya para que no se concentren mucho en eso. Voy a dejarlo para el siguiente lunes, 28 sería, ¿no? 28, pero te conviene practicarlo para que tú puedas quizá utilizar el Minitab durante el examen y tener una herramienta bastante útil, la forma pues de resolver y dar las respuestas al cuestionario que obviamente va a ser publicado en Moodle, ¿ya? Puntuales, por favor, el día del examen, ¿ya? Nos vamos a ver directamente el 26, si es que el 21 no hay clase. Listo, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el sábado 26. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Luisa. Alguien que haya entrado tarde y no le haya llamado lista, por favor. No sé, ¿hay alguien por ahí? No, no.